Ya. A ver, quisiera, como les decía, que puedan abrir, por favor, la base de datos de la encuesta de hogares que hemos venido revisando el día lunes. ¿Qué es lo que voy a hacer la sesión, nuestra última sesión de hoy? Perdón, de este módulo, en realidad. Lo que voy a hacer, primeramente, voy a completar una explicación del manejo del SPSS apoyado de esta base de datos gigante, que dicho sea de paso, la importancia de esta base de datos es que tiene representatividad nacional, es decir, la muestra ha sido recabada de una manera probabilística, lo que permite generar inferencia estadística, es decir, ir de la muestra hacia el total de la población. Y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya, esa va a ser una primera parte que voy a tratar de hacerla relativamente rápida. ¿Por qué? Porque quiero ingresar a un ejercicio que yo considero va a ser como que una síntesis de lo que ustedes requieren para su tesis, producto del módulo de métodos cuantitativos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la segunda parte? Recordemos que yo les decía, tenemos una actividad 6, donde les pedía que puedan hacer el ejercicio de generar variables asociadas a su pregunta de investigación, puedan esas variables insertarlas al SPSS, generar datos, entre 5 a 10 datos ficticios, no es que vamos a hacer el trabajo de campo, sería impensado, no tenemos el tiempo suficiente para ello. Y generar lo que vamos a hacer con ese insumo de los datos de ustedes es empezar a generar resultados en la estructura de un documento de corte científico que tenga el formato de una tesis de maestría. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí realmente el video que vamos a grabar y les voy a compartir, luego lo van a revisar seguramente con mucho más detenimiento, y para el que adopte el enfoque cuantitativo en su tesis de maestría, esta va a ser una buena guía que oriente cómo seguir el paso a paso. ¿Qué es lo que voy a hacer en el paso a paso? Voy a compartirles, como estoy compartiendo pantalla, voy a compartirles un Word donde voy a poner como un esqueleto, una estructura de un documento de tesis, tipo, y vamos a ir identificando, en función de las actividades que hemos realizado, qué parte corresponde a cada título y subtítulo que va generando en ese esqueleto que les estoy refiriendo. Luego vamos a hacer el ejercicio que les decía, con un ejercicio inventado, nos vamos a inventar en ese momento, de generar datos que me permitan hacer el análisis, los resultados desde la mirada de un análisis univariante, bivariante, correlacional, explicativo, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un ejercicio relativamente simple, pero a la vez completo, ¿ya? Entonces, por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia, inquietud, simplemente abre el micrófono y se manifiestan, o el chat. Yo voy a estar pendiente del chat. Por ahora creo que no tengo nada. Veo chat y el chat está vacío. ¿Ya? Entonces, por favor, me dicen cualquier cosa. Como siempre, tenemos esta dificultad del Zoom entrecortado, entonces vamos a tratar de hacerlo que no se sienta el corte, ¿ya? Entonces simplemente el momento que se nos agota el tiempo, yo les mando otro link y continuamos la grabación, continuamos la explicación. Y las consultas, como siempre, por favor, en cualquier momento, cualquier comentario, sugerencia. Ya, comienzo entonces. A ver, esta base de datos, que quisiera que ustedes la tengan también abierta para que me sigan en los procesos que vamos a ir haciendo, decía su potencia
Es que ha sido generada con un muestreo probabilístico, por tanto los resultados pueden ir de la muestra hacia la población. De los 30 y tantos mil observaciones que se ha recabado en todo el país, a través de un factor de expansión, que es justamente un parámetro que maneja esta base de datos, se puede como que inflar, como que extrapolar los datos de esos 30 y tantos mil, 37 mil y fracción, a los 11.7 millones de habitantes, que es el total de la población boliviana hacia 2020, ¿ya? Entonces, para el que guste hacer una investigación con enfoque cuantitativo que pretenda representatividad estadística, necesariamente tiene que construir un factor de expansión. ¿Cómo se construye un factor de expansión? Vean, por favor, el primer video que les he compartido el día viernes anterior, donde ahí explico en un Excel, en una base de datos chiquitita, cómo se construyen diferentes formas de muestrear y cómo se genera una construcción de un factor de expansión. ¿Ya? Entonces, comencemos. A ver, hago un primer resultado. Piensen que les decía, esta base de datos tiene representatividad nacional por pisos geográficos, es decir, urbano versus rural, pero también es departamental. Es decir, los resultados que arroja esta encuesta se los puede leer con plena representatividad departamental. Si ustedes ven en pantalla, miren la segunda columna, dice departamento, ¿no? Si yo amplío un poquito esto, debería tener los 9 departamentos, ¿no? Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Oruro, y así, los 9 departamentos. ¿Cómo veo esos resultados? Digo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y ahí voy a poner esta variable que dice departamento, ¿ya? Inserto la variable, le digo, tickeado aquí, mostrar tabla de frecuencias, y digo aceptar. Y ahí tienen mis resultados muestrales, ¿ya? No son resultados poblacionales, no se ha hecho inferencia estadística en este resultado. Entonces, uno puede ver en frecuencias cómo es que se compone la muestra para esta base de datos. ¿Cuántas observaciones hay de Chuquisaca? ¿Cuántas de La Paz, de Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando? Y el total sabemos que son las 37.092 observaciones. Para propósitos inferenciales, es una buena referencia tener el resultado muestral, pero me interesa el todo, me interesa saber qué es lo que pasa en la población. ¿Recuerdan de la explicación del día lunes? Yo decía, si yo quiero ver el todo, me voy a mi ventana de datos y encuentro este icono de la balanza que dice ponderar casos cuando me acerco con el cursor, aprieto y busco aquí el factor de expansión. Digo, está en la burbuja no ponderar casos, voy a poner la burbuja ponderar casos mediante, me voy a la ventana de variables, pongo la letra F y me va a llevar directamente a factor de expansión. Y esa variable, factor de expansión, la inserto y digo aceptar. Y ahora hago el mismo procedimiento que hice hace un momento. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Tengo ahí departamento, tengo mostrar tabla de frecuencias y digo aceptar. Ahora, vean por favor los resultados. Los resultados más arriba eran resultados muestrales, ¿no es cierto? El total sumaba los 37.000 y fracción, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes pueden apreciar, por favor, vean que el total de resultados son los 11.749.038 personas, el total de la población hacia 2020, donde uno podría leer a detalle cuántas personas están en La Paz, cuántas en Cochabamba, cuántas en Oruro, y así sucesivamente. Leyendo porcentajes o leyendo el valor absoluto, ¿cuál es el departamento que tiene más habitantes, según ustedes leen en cifras? ¿Quién me puede ayudar con esa relación? Santa Cruz. ¿Cuántos habitantes tiene Santa Cruz?
3.327.985. Porcentualmente, ¿cuánto representa del todo? 28.3%. Excelente. Esa es la principal lectura que doy a esta. 28.3. Excelente, excelente, Isaú. Muchas gracias. Esa es la lectura que doy a esta tabla de frecuencias. Estoy relacionando del universo, del total, el número de casos que corresponde a cada departamento. Ahora, sabíamos que yo podría relacionar, datos, segmentar archivo y podría ver una característica adicional. Antes de ello, antes de ir a una característica adicional, haremos algo más simple. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y veo en gráficos, a lo que ya había hecho también, y pongo un gráfico de barras, por decir algo, pongo frecuencias, que queden frecuencias, y digo continuar, y digo aceptar. Entonces, ese gráfico, esa tabla de frecuencias, ahora me va a mostrar una representación gráfica que justamente dé cuenta de esta altura de frecuencia más elevada para Santa Cruz, seguido de La Paz, seguido de Cochabamba, ¿no? El eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que resulta que son los 3 departamentos más poblados. Y claramente uno puede ver en este gráfico de barras, que el más bajito es Pando, ¿no? Pando, seguido posiblemente entre Beni y Oruro, que son los de menor población. Así como puedo tener esta ilustración gráfica en barras, también podría relacionar la misma ilustración gráfica en una torta que me refleje porcentualmente los mismos resultados, ¿no? Entonces ahora yo veo cómo me he generado esa tortita, ¿no? Y tengo una tortita donde claramente el pedazo celeste corresponde a Santa Cruz, es la parte más, la porción más grande, seguida de La Paz y Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, entre esas 3 se están llevando casi 2/3 del total de la población boliviana, ¿ya? Sobre esto, decía, yo puedo hacer el paso de insertar una característica más adicional y decir, ahora veré las mismas estadísticas por urbano-rural, segmento la base de datos y ahora va a dividir en resultados urbanos y rurales y hago exactamente lo mismo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a poner departamento, y voy a dejar el gráfico de tortas, ¿ya? Y digo aceptar y ahora debería tener una tabla, como la que están viendo en pantalla, que distinga los resultados departamentales, solamente urbanos en la parte superior, solamente rurales en la parte inferior y que por supuesto gráficamente también se realice esta distinción, ¿no es cierto? Teniendo la proporción urbana por departamento, la proporción rural por departamento, donde aquí vean cómo la ruralidad de La Paz realmente se convierte en una de las mayores proporciones en la composición del todo, ¿no es cierto? ¿Podría insertar una tercera característica? Claro que sí, ¿no? Digo, datos, segmentar archivos, y aquí podemos poner sexo, digamos, ¿no? Y pongo sexo ahí, digo aceptar, y digo, hago lo mismo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y digo, dejo departamento. Y espero que me salgan los resultados. Entonces deberé tener un cuadrito, una tablita, que distinga los resultados urbanos, rurales, hombres, mujeres, por departamento, y que realice gráficamente qué es lo que pasa solamente con los hombres del área rural, y así, ¿no es cierto? Solamente con las mujeres del área urbana, solamente con los hombres del área rural y solamente con las mujeres del área rural, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo SPSS facilita a través de ventanas la relación, ya sea en cuantías, en tablas, presentación de cifras, de frecuencias, porcentajes acumulados,
como también la misma relación de estas cuantías expresadas gráficamente. Todos estos gráficos, como lo hemos visto en sesiones anteriores, son plenamente editables y pueden ser llevados a un documento de texto, a un Word, para que ustedes puedan insertar ahí su interpretación y generar el desarrollo de su tesis. Voy a volver pasitos atrás en lo de segmentar archivos. Voy a analizar todos los casos completamente y vuelvo al tema de analizar estadísticos descriptivos. Pongo frecuencias y voy a ver otra variable de interés. En este caso voy a ver el tema de las edades, ¿ya? Entonces inserto las edades. Por ahora no voy a tener ningún gráfico. Simplemente quiero ver cómo se maneja el tema de las edades. Generalmente, en investigaciones de corte científico, se trata de relacionar algunas tablas con datos faltantes. ¿Qué se refiere a las tablas con datos faltantes? Si uno hace una tabulación simple de la variable... Ay, ¿esto por qué sigue todavía diferenciando casos? Ya, qué pena. Voy a volver aquí, ¿ya? Entonces digo transformar, perdón, datos, segmentar archivo. Aquí decía analizar todos los casos. Y decía aceptar. Y vuelvo otra vez. Y digo analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, cuántos años tiene, digo aceptar. Ya. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Tengo una tabla larga, más larga que ancha, donde está mostrando la frecuencia de las personas que tienen 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y así sucesivamente hasta los 98 años de edad. ¿Por qué no 99? Porque 99, de 99 para arriba, se considera el dato no sabe, no responde, un dato faltante, un dato no respondido en la edad, ¿ya? Entonces, solamente se registra edades de los 0 a los 98 años de edad. Si uno ve gráficamente este tipo de relación, entonces gráficamente voy a poner, digamos, unas barras, voy a ver las frecuencias y voy a ver cómo se comporta estas características, ¿no? Entonces, ya esta tabla es muy larga, ¿no? Es incluso inmanejable de ponerla en un documento, en una tesis, ¿no? No podría manejar ese tipo de variables. Vean este comportamiento de las frecuencias de la variable edad, que se preguntó con cuántos años cumplidos tiene, ¿no? Entonces, este es como que una representación de una economía muy típica latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Se dice que según la estructura de composición demográfica de los países, estos generalmente transitan por 3 etapas. Una primera etapa donde existen muchos nacimientos y muchos decesos, y resulta que la composición demográfica generalmente está abombada en la parte baja. A medida que se transita en desarrollo demográfico, el número de natalidades va disminuyendo, al igual que el número de mortalidades, y se dice que todavía se tiene una economía boyante, una economía que todavía permite tener el bono demográfico. ¿Qué quiere decir el bono demográfico? Que aquí se explica bastante bien. Vean que las personas que están entre los 0, y voy a ir, digamos, hasta los 42, 48, 50, hasta aquí, digamos, hasta los 60 años, esta es la parte más abombada de la población boliviana. Y resulta que la parte que pensemos que sale de la población económicamente activa, deja de trabajar, es la parte menos abombada, ¿no es cierto? Es la parte más reducida. Por tanto, la relación de la población económicamente activa, los que sí producen, los que sí generan ingresos, versus los que no generan ingresos, es prácticamente el doble o el triple. Por tanto,
por propósitos de desarrollo, una economía debería aprovechar ese momento donde hay personas que trabajan más que las que no lo hacen, a razón de generar ahorro. Si uno verificaría este mismo gráfico, esta misma composición en economías europeas, piensa en Grecia, España, las escandinavas, ¿no? Esto es al revés, ¿no es cierto? La población económicamente activa, la población joven, es tiene menos frecuencia de habitantes que la población económicamente inactiva, que aquí está la parte elevada, ¿no es cierto? Ese tipo de economías que están en etapa 3 demográfica, ya han perdido su oportunidad de ganar el bono demográfico, ¿no es cierto? Y la única forma es generar recursos sobredimensionados para poder alimentar a la población que no genera recursos. La razón de la crisis en Grecia en la última década justamente responde a ese grupo poblacional que es insostenible, ¿no es cierto? Existe un seguro social de largo plazo que no puede ser alimentado por la población que sí genera recursos. Y es preocupante, ¿no? Cuando las economías resulta que van torciendo, van girando a esa etapa 3 de transición demográfica. Uno podría verificar estos resultados departamental, lo podemos hacer en este momento, y van a ver que departamentos como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, justamente los más poblados, son los que más rápidamente están tendiendo a envejecer versus otros departamentos como podría ser Pando, Beni, que justo su población más joven es la más prominente, ¿no es cierto? La más pronunciada. ¿Cómo se soluciona el desfase de una etapa de transición 3? Contradictoriamente, se ponen tantos cerrojos al migrante, pero se dice que uno de los alivios a la economía de España en los últimos 20 años ha sido los migrantes latinos, ¿no es cierto? Entonces, realmente deberían existir políticas migratorias, como ocurre en Canadá, donde existe una fuerte motivación para que el profesional joven vaya a ocupar un trabajo en esos países y se revierta, ¿no? La composición demográfica y logren nuevamente cierta vitalidad, ¿no es cierto? Yo me tocó realizar un estudio con UNFPA, donde justamente analizábamos la migración en la última década de mujeres latinas hacia España. Y curiosamente, muchas de las mujeres latinas que habrían migrado en los últimos 20 años, muchas de ellas habrían generado familia en España. No dejando el vínculo completamente deshecho con el país de origen, pero lo curioso es que muchas de las mujeres latinas relativamente jóvenes, entre los 25, 35 hasta los 40 años de edad, habrían formado parejas con españoles de tercera edad. Entonces, justamente esa es la vitalidad pretendida, ¿no es cierto? Cuando se genera ese tipo de inyecciones en la población, en la composición demográfica, genera un nuevo dinamismo en las economías. A ver, ¿qué quiero mostrar acá? Si pongo a analizar estadísticos descriptivos, más allá de este relato demográfico que realmente tal vez a nadie importe, voy un poquito con el tema de operativo, ¿ya? Hemos visto el tema de gráficos, pero no les he mostrado el complemento que les daba en los videos del día viernes que tiene que relacionar con las estadísticas descriptivas. Si me entro a estadísticas, vean que simplemente no se hace el cálculo así de hacer operaciones, como podría ser un Excel, de poner fórmulas, de pintar celdas, ¿no es cierto? Simplemente uno va tiqueando las características que uno desea calcular. Por ejemplo, en las medidas de tendencia central, los estadísticos de tendencia central, uno calcula una media, una mediana, una moda, una suma de resultados. En valores por percentiles, uno puede calcular cuartiles. Bueno, aquí puedo generar un corte, pero no lo voy a hacer. Podría generar percentiles, tampoco lo voy a hacer porque ya con la explicación de los cuartiles es suficiente.
Y medidas de dispersión, yo puedo marcar todas: desviación estándar, una varianza, un rango, un valor mínimo, un valor máximo, un error estándar de la media, o algunas distribuciones, como por ejemplo asimetría, kurtosis. Con un simple tiqueado de estos valores, inmediatamente me calcula todo. Pero yo no puedo hacer una operación robótica de lo que estamos haciendo, sino debo, en cierta forma, relacionar qué trae consigo cada uno de estos resultados. Intuitivamente hablando, y por favor ahí quisiera, ahora sí quiero activa participación de ustedes, por favor. De la explicación, o si quieren chanchullo Google, o si quieren intuitivamente, o lo que corresponda. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué hacen las medidas de tendencia central? ¿Quién me puede dar una pautita? Sea chat, sea abriendo micrófono. No, ¿Qué hacen las medidas de tendencia central? Valdemar, le escucho. Adelante, por favor. las medidas de tendencia central intentan determinar un valor que represente a todo el grupo que se está analizando. Trata de ver un valor medio o un valor que represente a todo este grupo. Fabuloso, Valdemar. Como dice Valdemar, todos los estadísticos van a sintetizar gran cantidad de datos en una sola cifra. En el caso de todas las medidas de tendencia central, lo que buscan hacer las medidas de tendencia central es tratar de sintetizar en una sola cifra que representa el todo, considerando los valores más del centro, más de la parte aglomerada, bombada, que se presume en una distribución normal. Johnny por ahí me dice algo más. Central o medida de tendencia de centralización es un número ubicado hacia el centro, sí, está bien. Distribución de valores de una serie de observaciones en la que se encuentra ubicada el conjunto de datos. Angélica me dice, pretende resumir en un solo valor, excelente, lo que acabamos de hablar. Y no sé si alguien me puede dar la pauta. Si estamos hablando de que está buscando cuantificar en una sola medida basada en el centro, entonces, ¿cuál será su debilidad de este tipo de medidas? Juana me dice, son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra, digamos. ¿Cuál será su debilidad? ¿A alguien se le viene en mente cuál sería la debilidad de este tipo de estadísticos? Estimado, Sí, por favor, adelante, Valdemar. creo que la debilidad es cuando existe mucha dispersión de todos los datos. Los Así valores es. mínimos o máximos ya no son considerados en cuenta. Correcto, correcto. Como dice Valdemar, como nos estamos fijando, piensen que la distribución, si estamos hablando de una campana, puede ser que los datos estén concentrados en la parte central. Pero al ver las medidas de tendencia central, estoy dejando de ver lo que pasa a la izquierda, lo que pasa a la derecha, ¿no es cierto? Entonces los valores de las esquinas están siendo poco representados o nada considerados. Por ello es que me voy a este segundo conjunto de datos, que son los estadísticos de dispersión. Los estadísticos de dispersión van a tratar de ver qué es lo que pasa en las esquinas, en los valores más extremos, más que la centralidad. Entonces, la lectura que ahorita vamos a dar y vamos a tratar de entender como que estadístico. Va a ser conveniente ver la parte central, es importante, pero también es conveniente ver la dispersión, las partes polares, las esquinas, ¿no es cierto? ¿Quién me puede dar una pautita de qué es una media? ¿Qué debo entender por una media? En este caso, sinónimo, hablar de media aritmética, hablar de un valor promedio. ¿Qué es una media? Es la suma de todos los valores y se divide entre la cantidad del total. Excelente. Es la suma de todos los valores y se divide entre el total de observaciones. Pero, ¿qué me dice la media? ¿Qué me dice el promedio? ¿Qué me dirá el promedio? ¿Qué lectura puede dar el promedio?
porque en muchos casos se lee, ¿no? El promedio, aquí como me dice, creo que es Nikki, ¿no? La medida es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculado como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Excelente. La media, a diferencia de la esperanza matemática, es un término matemático. Ya, no me voy a meter por ahora en lo que es una esperanza, ¿no? Porque ahí se requiere una función de distribución y, por supuesto, estamos hablando de una, si son valores discretos, de una sumatoria, si son valores continuos de una integral. No voy a ir con esa explicación, no requiero rebuscarla, a pesar de que la explicación también está brindada en el video. A diferencia de la media, ¿qué será una mediana? ¿Qué es una mediana, intuitivamente hablando? Ahí sí podríamos decir que es no el valor central, justamente está el que está en el medio, ordenando los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Excelente. Lo que dice Isao es la explicación más clara. Yo ordeno los datos de manera descendente o ascendente. Verifico si son 10 datos, entonces hablaré de datos impares, ¿no? Si son 11 datos, es claro que el valor central es el que da cuenta de dividir la muestra mitad-mitad. Si resulta que son datos pares, ordenándolos ascendente o descendentemente, agarro los dos valores centrales y saco el valor promedio. Sumo sus valores y lo divido entre 2. Y esa es la mediana, ¿no es cierto? La mediana tiene la propiedad de dividir cualquier distribución en 2, la parte a la mitad, básicamente. La moda, ¿qué es la moda? ¿Qué es una moda? Es el dato que más se repite entre todos los que se han registrado. Excelente. Es el dato que más se repite, ¿cierto? Entonces, pueden existir distribuciones que son unimodales, que se repita, cuya frecuencia sea más pronunciada solamente con un valor, bimodales, y hasta ahí. De ahí son multimodales. No hay trimodal, cuatrimodal, eso no existe, ¿ya? Multimodales. Ya la suma es simple, ¿no es cierto? Es tener todos los valores sumado uno tras otro, ¿no es cierto? Es como la suma total de observaciones. Vámonos por este lado. Ya, luego voy a ir con esto. Iré con esto primero. ¿Qué es una desviación? Creo que me es conveniente primero hablar de los rangos. ¿Saben qué es un rango? ¿Qué es el rango? ¿Rango o recorrido? ¿Qué es un rango o un recorrido? Uy, por ahí alguien, su micrófono está sonando por todo lado. Nelva me está ayudando. El rango o recorrido o amplitud en estadística es la diferencia resta entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos provenientes de una muestra o una población. No sé si es mío o de quién está sonando su micrófono. Sí, no sé si a ustedes también les suena igual. Ya, Rolando también me decía valor que diferencia el dato. Sí, Nelva, leí el suyo. Disculpe si he leído mal. Sí. Dije Nick hace rato porque leí N nada más. Eso está Nelva. Disculpe que la haya confundido. Es que como estoy leyendo con las llamadas nada más que abrir el chat. Mil disculpas. Ya. Entonces, aquí implícitamente está calculando el rango, ¿no? Porque es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular el rango. Un poquito más complejo. ¿Quién me auxilia y preferiría que abra micrófono? ¿Qué es una... Ah, no, aquí está el rango también, perdón, aquí también estaba el rango, pero es básicamente esto menos esto, ¿no? ¿Qué es una varianza? ¿Quién es el valiente que me dice qué es una varianza? Que es un poquito más complejo de definir, ¿no? De qué es una varianza. Quisiera, sé que me van a hacer ahorita un copia-pega de una definición de la web, pero si alguien machamente me puede dar una explicación que pueda entender un adolescente de 12 años, intuitiva quiero decir, ¿no? Una explicación intuitiva.
Son El las, uso, el uso de las fórmulas. Cuantitativo. la varianza. ¿Qué sería una varianza? Sí, Es una porque medida de dispersión. Estoy de acuerdo. estaríamos hablando, sería de una, o sea, la variable sería aleatorio, ¿no? O sea, tendríamos que escoger de una forma aleatoria. No, De esa forma, ¿no? no. A ver, le explico un poquitito, ¿no? Explico a todos, en realidad, intuitivamente hablando, ¿ya? Y yo voy a verificar del valor promedio. Pensemos que estamos hablando de tallas, ¿ya? Entonces tengo personas que miden 1,40, 1,50, 1,60, 1,80, 1,82, 1,91 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Calculo fácilmente el valor promedio. ¿Cómo calculo el valor promedio? Piensen que tenía 10 observaciones, entonces sumo 1,50 más 1,60 las 10 observaciones y divido entre 10 y saco el valor promedio. El valor promedio, pensemos que me ha dado 1,70. Me estoy inventando, ¿ya? Pero resulta que hay valores que están por debajo del 1,70 y por encima del 1,70. Por ejemplo, 1,65. Entonces, yo calculo, saco la diferencia entre, para cada observación, 1,65 menos 1,70 y saco una diferencia. O habrán valores por encima. Esa diferencia va a salir negativa. 1,70 menos, no sé, un valor por encima, 1,80. Esa diferencia va a salir positiva. Lo que a mí me importa para calcular la varianza no es distinguir entre valores positivos ni negativos, sino cuán